Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar de resolver, clarificar una gran duda con respecto a las pruebas de software. Esto es cuándo es necesario automatizar. ¿Ok? Hay algunos equipos, hay algunos testers que se ven en esta encrucijada. ¿Qué cosas debiésemos automatizar en este proceso de pruebas, en el proceso de certificación de calidad de un producto? Hay muchas realidades, ¿ok? Vamos a tocar algunos tips como que podrían ayudar, ¿cierto? Para tomar la mejor decisión informada al respecto, ¿cierto? Pero quiero decir desde ya que hay diferentes realidades. Hay equipos que tienen como objetivo automatizar todo al 100% y tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Bien por eso, este video está pensado en aquellos automatizadores, aquellos QA, ¿cierto? Que se ven con esta disyuntiva de tiempo, esfuerzo, ¿cierto? Y que debiésemos automatizar o que no, qué cosas dejar de lado, qué cosas certificar de forma manual, ¿vale? Ante la premisa principalmente de tiempo, considerando aquella variable. Pero vamos desde lo básico. ¿Qué es una automatización o a qué vamos a referirnos con automatizar? En nuestro caso en concreto, vamos a referirnos a la automatización, como bien lo dice el nombre ahí, una automatización de una prueba de software, es decir, construir un script que permita seguir un paso a paso con la finalidad de probar alguna condición, algún output o un resultado esperado. Eso en la simplicidad, ¿ok? Entonces, para nosotros, la automatización va a ser esta construcción del script. Este script va a tener que seguir un paso a paso, ¿cierto? Un flujo, un camino, hasta conseguir cierto resultado esperado y eso nos permite hacer validaciones de cualquier tipo, ya sea una validación de servicio, de base de datos, de frontend, un flujo end-to-end, etcétera. Cualquiera de esos tipos de validaciones o pruebas comunes la podemos encasillar como una prueba automatizada, ¿ok? Dentro de la caracterización de estas pruebas podríamos referirnos a que suelen tener precondiciones o parten desde, obviamente, desde un paso inicial o precondiciones de ambiente, que tenga que existir cierto dato, la página debe estar en cierto estado o el usuario debe tener ciertas características con el que vamos a probar, ¿cierto? Se cumple también un conjunto de pasos, datos de entrada, como un mail, un correo, cierta habilitación en algún menú, etcétera. Lógicas de espera. La automatización va a tener implícita o explícitamente lógicas de espera. Cuánto vamos a esperar los elementos web o que una condición cambie de estado, por ejemplo, las interacciones, condiciones regulares y condiciones de salida o respuesta. Esto básicamente es la automatización. Si es que trabajan con Gherkin, o en BDD es lo que pondríamos comúnmente en un DEN, ¿cierto? En la validación final del proceso de pruebas o del script. Ahora bien, ¿por qué automatizar o por qué algunos equipos decantan por esta opción? Primero, por velocidad. La automatización, si bien parte lento en los equipos que están implementando, comenzando a implementar automatización, posteriormente ejecutar una prueba automatizada es tan simple como simplemente ejecutarla, ¿cierto? Independiente de su amplitud o de lo compleja que sea. El script lo va a hacer todo de forma automatizada. El valor de esto es generalmente cuando tenemos muchas pruebas, ¿cierto? Hemos construido ya un conjunto bien grande de pruebas y lo podemos ejecutar a una velocidad bastante mayor a si ejecutásemos el mismo conjunto de pruebas de forma manual. En segundo punto, la regresión, ¿cierto? La automatización tiene la capacidad, muy ligado al punto anterior, de ejecutar regresiones de una forma muy simple. Podemos agrupar un conjunto grande de pruebas y ejecutar una regresión para validar si alguno de los cambios recientes en el sistema eh, ha pasado a llevar o ha dañado alguna de las funcionalidades que ya estaban certificadas. Tercero, escalabilidad. Las pruebas automatizadas se espera que se construyan de una forma que sean escalables. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tengo una prueba automatizada que llega hasta cierta parte de un flujo de compra y luego se habilita la parte posterior que aún no está automatizada, yo debería fácilmente reutilizar la parte ya construida, ¿cierto? Y poder construir lo pendiente. Escalar también significa profundizar en las pruebas. Tal vez parto con una prueba o inicio con pruebas de frontend, ¿cierto? Pero esas mismas pruebas de frontend me darían capacidad en algún momento
para hacer pruebas a servicios o integrar estas respuestas de servicios e incluso con bases de datos o servicios externos. Cuarto, la confiabilidad. Esto básicamente lo podríamos traducir en la prueba automatizada la ejecuta entre comillas, muy entre comillas, un robot, ¿cierto? Un script. Esto quita de lado el factor humano, que a veces en la prueba manual ocurre, que se te puede olvidar alguna variable o algún paso, ¿cierto? Los saltas, ¿cierto? Y ese paso o variable que tú ignoras de forma inconsciente puede incidir en el resultado final de la prueba. ¿Vale? Eso un robot, un script obviamente no lo va a hacer porque el script sigue su patrón fijo. El shift left es el número 5 de los puntos que tenemos acá y esto básicamente, bueno, entre paréntesis tenemos un video hablando solamente de shift left en el canal, así que los invito a verlo. Se los dejo al final de este. Pero básicamente con la automatización vamos a tener o debiésemos tener la capacidad de empujar la calidad dentro del ciclo de pruebas más a la izquierda del ciclo del desarrollo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir en palabras simples? Que si el equipo es un equipo maduro de desarrollo, ¿cierto? Si nuestro equipo es un equipo ya con experiencia, podríamos comenzar a automatizar las pruebas en las etapas tempranas del desarrollo. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, si trabajamos con BDD, con esta técnica, y tenemos bien escritos nuestros casos de prueba, ¿cierto? Podríamos fácilmente comenzar a crear estos casos de prueba en etapas muy tempranas de la planificación o del desarrollo, ¿vale? Estos casos de prueba que posteriormente se van a traducir en pruebas automatizadas. Podríamos comenzar a adelantar el trabajo, que es la idea del Shift Left, que no solamente con pruebas automatizadas, pero lo colocamos acá porque está completamente relacionado y en la actualidad se debiese ocupar o se ocupa bastante, mejor dicho. Y finalmente las métricas, con pruebas automatizadas podemos obtener métricas muy rápidamente, ¿ok? Podemos completar, hacer que la automatización no solo ejecute los scripts, sino que por ejemplo entregue resultados en tiempo real a un dashboard de Grafana o que extraiga un reporte de forma automatizada con los screenshots, el resultado de cada paso, qué hizo en cada paso, qué input, qué output obtuvo, etcétera. Así que las métricas están completamente relacionadas y se ven beneficiadas, ¿cierto? Por las pruebas automatizadas. Ahora bien, ¿por qué no automatizar? Porque tenemos motivos evidentes para la automatización, pero también tenemos motivos para no automatizar. ¿Ok? No pensemos que la automatización es equivalente a la calidad, porque no tiene nada que ver. La automatización es lo que ocupamos como proceso, ¿cierto? Para ejecutar pruebas, pero no implica calidad per se. Eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, ¿por qué no automatizar? Partamos por el costo. El costo inicial es alto. ¿Ok? Capacitar a un equipo de tester manuales para que aprendan un lenguaje de programación o una herramienta que permita automatizar puede ser costoso. La automatización inicialmente en equipos que no la han implementado aún puede tener también un costo alto, bueno, costo monetario, ¿cierto? Pero a nivel en cuanto a tiempo también, porque se deben empezar a construir los scripts desde cero, que posteriormente ya se reutilizan y el costo baja, pero inicialmente es sí o sí alto. La dificultad ligada al primer punto, ¿cierto? Se debe tener cierto conocimiento, ciertas skills para automatizar. No todas las personas son hábiles o les gusta programar. Básicamente es así, en la realidad, ¿cierto? Así como no todos quieren ser médicos o no todos quieren ser arquitectos o les gustan las leyes o las matemáticas, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo. No todas las personas les gusta programar. Cada uno tiene sus habilidades de forma independiente. Y tratar de que un equipo que hace pruebas manuales, todo el equipo, mejor dicho, automatice es muy difícil en la realidad, ¿ok? Capacitarlos a todos por estas habilidades diferentes. Hay que tener también mucha voluntad, ¿cierto? Y ganas de aprender, si se quiere así, pero esto aumenta obviamente la dificultad en equipos que están en este proceso de migración. Lo otro es ambientes. Muy importante tener, para tener automatizaciones en ambientes de QA, obviamente, y aunque suene redundante, hay que tener ambientes de QA preparados para ello. ¿Ok? Hay que tener ambientes donde ejecutar esta automatización. Lo ideal es nunca ejecutarlas en productivo por el impacto que eso podría tener. Así que sí o sí se requiere ambientes para pruebas en general, pero para la automatización
es ideal que el ambiente sea lo más parecido al ambiente productivo. La volatilidad, esto es especialmente, puede ser especialmente preocupante en equipos que son cambiantes, ¿ok? ¿A qué nos hablamos con la volatilidad? Cuando construimos un script de pruebas, ese script, dentro de su lógica, por ejemplo, un script que hace una prueba en un frontend, requiere que nosotros identifiquemos los elementos con los que el mismo script va a interactuar, los elementos web como los botones, los inputs, los campos, etcétera, ¿cierto? Y si el frontend tiene muchos cambios constantemente, probablemente, y si no están bien construidos, esos localizadores, esos identificadores, es probable que la automatización quede obsoleta muy rápido. A eso hablamos con la volatilidad, ¿ok? Es básicamente la característica que tiene la automatización, si no está bien construida, de caer frente a los cambios que se producen en el ecosistema. Punto 5, bajo impacto. Aquí hablamos con bajo impacto. Vamos a referirnos a bajo impacto de la automatización cuando no tiene mucho sentido automatizar un flujo. Por ejemplo, se construye un formulario interno para uso de un equipo y ese formulario se va a construir y se va a dejar ahí unos buenos años, ¿cierto? O mucho tiempo sin requerir cambios. No hay ninguna otra pieza que lo toque. En ese sentido no tiene mucha lógica automatizarlo, porque no van a haber cambios constantes, ¿cierto? La pieza se va a mantener estable en el tiempo. No tendría mucho sentido certificarlo y volver a certificarlo una semana después, o sea, perdón, y volver a ejecutar pruebas sobre ese formulario una semana después si no ha habido ningún cambio relevante ni en sus piezas ni en sus dependencias, ¿vale? A eso hablamos con bajo impacto. Entonces, no siempre es necesario automatizar todo al 100% porque ¿para qué vamos a gastar esfuerzo en esto? Si no es necesario, mejor redirijamos el esfuerzo y gastémoslo en otro lado. Y finalmente, métricas. Hay métricas que van a requerir algún movimiento manual. ¿Okay? Por ejemplo, métricas de experiencia de usuario no las podemos obtener con automatización, al menos no las clásicas, ¿cierto? Cómo se siente la experiencia de usuario, cómo navega el usuario en un flujo, en un sistema, ¿cierto? Todas esas métricas que son más de la usabilidad como tal, no las podemos obtener obviamente con la automatización. Entonces, ¿qué automatizar? Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos un caso en el que tenemos un flujo para solicitar una tarjeta de crédito. El flujo que están viendo en la parte superior, que no creo que se vea mi mouse, en la parte superior, es un flujo para un cliente de un banco. Estamos suponiendo que estamos en un banco, de un usuario que ya tiene una cuenta en un banco. ¿Vale? Entonces, el usuario ingresa en la web, ¿cierto? Del banco, completa el formulario. Internamente el banco ya tiene todos sus datos, así que no necesita más. Se le da una carta de oferta y contrato. Si el usuario la acepta, finalmente cierra el proceso. Este flujo que está muy simplificado, ¿ok? Es solamente para ejemplo. Como pueden ver, tiene sus particularidades, eh, al contrario del flujo que está en la parte inferior, que sería para un usuario que no es del banco. ¿Okay? O sea, pensemos en una persona que no tiene cuenta en el banco. Entonces, él va a crear el formulario, ¿cierto? Cuando envíe ese formulario, se van a solicitar datos como el DNI, el carnet, una foto, biometría, etcétera. Esos datos van a ir a un proceso de verificación, ¿cierto? Posteriormente van a ir, si es que corresponde, se le haría la oferta del contrato, ¿cierto? Y finalmente el cierre del proceso. En este flujo imaginado y muy simplificado, el usuario que no tiene cuenta en el banco tiene mucho más pasos. Es un proceso mucho más complejo. Entonces, en tu equipo puede que la prioridad sea o que por cosas de negocio, ¿cierto? Digamos, a nosotros lo que nos interesa es que nuevos clientes vengan al banco. Y con nuevos clientes nos referimos a clientes que no tengan cuenta en el banco. Es decir, se le va a dar mucho énfasis al flujo 2, al flujo de abajo, ¿cierto? Que es el flujo mucho más complejo. En este caso probablemente sea más factible, o sea, más de valor para el negocio y para el desarrollo, comenzar a automatizar pruebas del flujo inferior. La solicitud de datos, la verificación, pruebas a los servicios, cómo llegan esos datos a las bases de datos, ¿cierto? Si es que van a escribir alguna base de nuevos clientes, etcétera.
Porque si el negocio define que ese flujo es el que más se va a tocar y se va a ir refinando en cuanto a desarrollo, a lo mejor se van a ir añadiendo nuevos campos, van a ir apareciendo nuevos mensajes, etcétera, o se va simplificando el proceso para nuevos clientes, probablemente ese flujo sea mucho más, en ese flujo sea mucho más valioso crear pruebas automatizadas que en el de arriba, que a lo mejor es un formulario interno y que se va a dejar disponible en alguna pestaña del perfil de los usuarios que ya existen, ¿cierto? En este caso, si tuviésemos este pequeño imaginario, sería mucho más conveniente automatizarlo de abajo porque es lo más crítico, ¿vale? Esto es un caso, como les digo, mega simple y ultra adecuado para el ejemplo. Entonces, ¿cuándo sí deberíamos automatizar? Para ir cerrando, al menos mínimamente, flujos críticos de negocio. Esta es una buena estrategia, automatizar lo que sea crítico. Por ejemplo, un login que sufre diversos cambios y que permite que los usuarios logueados compren o hagan un proceso de compra. Es un flujo crítico sí o sí, ¿cierto? Y debiese pasar por pruebas automatizadas si es que, o sea, o sería lo esperable, ¿cierto? Porque el login podría caer por algún cambio en algún servicio posterior o alguna dependencia. Entonces, como es un flujo, sobre todo que en este caso habilitaría la compra en un e-commerce, por ejemplo, eso es crítico sí o sí. O las búsquedas de productos, cómo están funcionando el código que busca el producto, las cajas de búsqueda, etcétera, los carritos, podríamos considerar los flujos de checkout también, los flujos de pagos, devoluciones, todos estos procesos que son críticos y que podrían no solo afectar la experiencia de usuario, sino también afectar a nivel de venta. Estoy poniendo el ejemplo de un e-commerce porque es lo más, lo que todos entendemos, ¿cierto? Todos conocemos las páginas de venta de internet, entonces por eso estoy poniendo este tipo de ejemplos. A lo que voy es que si tenemos identificados los flujos que son críticos a nivel de negocio o a nivel de experiencia de usuario o que pueden generar reclamos, muy importante, o debiésemos tener al menos pruebas automatizadas que puedan validar el Happy Path o un flujo normal, regular de estos servicios, ¿cierto? Escenarios cambiantes, minimizando el posible impacto de cambios en la pieza de software ya certificadas. Todo lo anterior tiene que ver si es que tenemos escenarios cambiantes, muy cambiantes, por ejemplo. Si bien comentamos anteriormente que ante escenarios cambiantes la automatización tiene una debilidad, pero esa es la automatización mal hecha. Es por eso que debemos automatizar de forma correcta, crear localizadores que sean resistentes o resilientes ante el cambio, ¿cierto? Eso nos va a permitir probar escenarios cambiantes de forma mucho más sencilla, sobre todo si esos escenarios son críticos para el negocio o para el producto. Casos repetitivos, pruebas en que requieren un alto número de repeticiones. Esto es muy, muy importante. La automatización, y una de las ventajas de la automatización es que podemos ejecutar una misma prueba que ya escribimos una vez, 1 millón de veces, con diferentes datos de entrada. Por ejemplo, el login, si hay un cambio a nivel de login y tengo la prueba automatizada construida, podría probar esa misma prueba, que a lo mejor son, no sé, imaginemos, 10 pasos del script, ¿cierto? Pero lo podría probar con 1 millón de datos diferentes. O sea, root diferentes, o DNIs diferentes, o claves diferentes, o correos diferentes, etcétera. Yo podría variar el número de datos de entrada manteniendo la misma automatización. ¿Ok? Entonces, cuando se requiere validar software que tiene muchas casuísticas de uso, la automatización es crítica. Y relacionado a lo primero, servicios críticos, que no necesariamente son flujos críticos de negocio. El login podría ser un flujo crítico, ¿cierto? Para negocio, pero por debajo podría no tener servicios que sean considerados críticos como tal, sino que sea un conjunto de servicios, ¿cierto? Que arman todo este software. Pero por otro lado también podríamos tener solamente un servicio aislado que sea crítico, por ejemplo, el servicio que confirma el pago de una tarjeta. Eso es un servicio crítico porque si no responde correctamente, ¿cierto? O si se da alguna casuística extraña que no se ha aprobado, podría retornar un mensaje incorrecto al cliente. Entonces, en este caso, es un servicio crítico que está en una capa mucho más allá del frontend, por ejemplo, pero que tener una prueba automatizada podría generar un alto valor debido a su propia criticidad, ¿ok? No está de cara al cliente directamente porque a lo mejor hay un BFF de intermedio, servicios intermedios,
pero al tener una prueba, por ejemplo, en Karate o en algún otro framework de servicios, podríamos asegurarnos de que esto, que es crítico para el negocio, para el usuario, esté siempre siendo testeado frente a cualquier cambio, ¿vale? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Espero que que esto te ayude un poco a clarificar cuándo automatizar y cuándo no. Básicamente esto va a requerir de mucha información. Vas a tener que tener mucha información sobre lo que se considera como crítico o no, mucho conocimiento también a nivel de negocio sobre lo que se espera, y como siempre va a variar de equipo a equipo. Cada equipo tiene sus prioridades, pero importante definir, perdón, cuáles van a ser las prioridades del equipo en el que tú estés trabajando. Si vamos a automatizar solo lo crítico, solo algunas cosas puntuales, vamos a dejar deuda técnica para automatizar más adelante, ¿cierto? Y lo demás lo vamos a certificar manual. ¿Qué estamos certificando manual y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos certificando cosas automatizadas? ¿Ok? Lo importante es siempre que la automatización entregue valor, ¿cierto? Y lo que comentaba al inicio, automatizar no es equivalente o no es homónimo a calidad, ¿vale? Todo va a depender de cómo automaticemos, qué flujos automaticemos, etcétera. Así que eso, sin más, te invito a suscribirte a nuestro canal Centic.cl. Ahí tienen nuestras redes sociales también. Estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Nos puedes seguir constantemente. Estamos compartiendo links de descuentos para nuestros cursos en Udemy. También te invito a seguirnos por allá en Udemy. Tenemos muchos cursos disponibles de automatización, de testing en general. Así que nos vemos en la siguiente.